¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos estado platicando con ustedes en diferentes ocasiones, en diferentes foros, de todo lo relacionado con la luz del mundo, particularmente, por supuesto, de Nazón Joaquín, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos, encarcelado en Estados Unidos, purgando una condena. Hemos hecho ya análisis respecto precisamente a este personaje, pero queremos ir más allá y se encuentra con nosotros alguien que, digámoslo de esta manera, sobrevivió a todo lo relacionado con la luz del mundo, que tuvo vínculo directo con esta relación política de Nazón en nuestro país. Y saludo verdaderamente con muchísimo, pero con muchísimo gusto a Sharim Guzmán. Sharim, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, mira, agradecerte la invitación y la participación No, en tu hombre. medio aquí en este podcast, porque sí es bien interesante este tema. Te voy a decir por qué. Porque ha habido diferentes documentales, Ujú. podcasts que salen, investigaciones de podcast, pero hay un punto bien relevante que es la política, cómo la luz del mundo se ha relacionado políticamente y no los han tocado, donde Así es. tienes a funcionarios o servidores públicos al pleno servicio de la luz del mundo, ¿no? Desde sus filas, sus miembros, y que son hijos o parientes de la cúpula, directamente de la luz del mundo, que se sirven de ellos, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo este espacio y sé que pues hay que darle para adelante, hay que platicar y tú me dices cómo le hacemos. Pues yo de entrada te preguntaría, querido, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera esta relación política? Porque a través de la historia, tú lo sabes mejor que yo, la luz del mundo se ha relacionado con el PRI, con el PAN, con Movimiento Ciudadano e incluso con el propio Morena. Y ahora hay un diputado de Morena, Manuel Reyes, que abiertamente dice, nosotros seguimos a Marcelo Ebrard Casaubon. Fíjate, la luz del mundo, pues a final de cuentas han sido un grupo ladino políticamente, ¿no? Y tú escuchaba el podcast que hablabas sobre la luz del mundo, donde dabas el antecedente, ¿no? Desde dónde se derivaba de Eusebio Joaquín, quien es el fundador con Eusebio, y su relación política, ¿no? Obviamente ellos son una organización gubernamental prácticamente, porque ellos nacen en medio de la guerra cristera como un sentido opositor, ¿no? Y en el entendido que quien impulsa estos temas, pues es el abuelo de Omar García Harfuch, ¿no? Marcelino García Barragán, quien es una persona clave para Eusebio Joaquín en fundar y en apoyar el inicio o la fundación de la luz del mundo. Marcelino García Barragán, eh, como te comentaba, pues Eusebio fue un militar que deserta, es un desertor de la milicia, se va a seguir a un grupo religioso de la IEC, de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Después él recibe un llamamiento, un supuesto llamamiento, y un día en Guadalajara pues se encuentra, después de una detención que él tiene, a Aarón Joaquín, o bueno, se cambia el nombre, el 6 de abril él se cambia el nombre, dice que Dios lo llamó, y en 1942, si no me equivoco, el año 42-43, él recibe una denuncia por abuso sexual infantil. O sea, este tema del abuso sexual no es ahorita de nazo. Esto ya viene desde el abuelo, donde él embaraza a una niña de 13 años que era hija de su madrastra. Entonces era su hermanastra. Entonces, y producto de este embarazo, pues sale un niño de nombre Abel Joaquín Avelar, que en lo sucesivo, pues funda su propia iglesia que se llama igual La Luz del Mundo, pero creo que con la terminación El Buen Pastor, si no me equivoco. Entonces, pues empiezan las relaciones, se encuentra con García Barragán a través de otra persona y empieza ya como su relación, y es cuando García Barragán pues es gobernador de Jalisco, esas 20 hectáreas para formar lo que es hoy en provincia, que es la sede internacional. Y al morir Eusebio Joaquín, este, este niño fue al matrimonio y quien queda al cargo de la iglesia es Samuel Joaquín Flores, quien es el papá de Nazo. Entonces, tendencia apostólica, donde los líderes, pues,
por hasta ahorita lo que se ha visto, estas tres generaciones de líderes pues han sido abuelo, hijo y nieto, ¿no? Eh, Claro. con Samuel pues llega el crecimiento exponencial, pero la mayor relación con el PRI. Porque pues entendemos que hasta qué años, hasta los 90s, 80s, era el PRI y seguía siendo quien es. Y ellos ocupaban del gobierno para construir, porque ellos tienen una estrategia muy, para fundar sus colonias, que es a través de los temas políticos, a través de las relaciones políticas. ¿Cómo le hacen? Sé que me preguntabas cómo estaba un tema económico respecto a la luz del mundo, y así como hay otras sectas o religiones que en algunos casos, por mencionarte los Moonies, que son el negocio, principal negocio de la secta Moon, es el vender sushi o todo lo de sushi, es un equipo de fútbol X y Y, o el compartamos banco de los legionarios de Cristo, pues en la luz del mundo su principal negocio es el inmobiliario. Ellos compran terrenos y propiedades a través de prestanombres, que son de la gente de la cúpula, de las familias, que abarcan principalmente a estos personajes políticos que ahorita vamos a hablar de ellos, entre estos congresistas, ¿no? De la luz del mundo. Y pues, ¿cómo funcionan? Económicamente lo que hacen, ellos tienen una empresa que llama Joacín, una constructora propiedad de los hijos de Samuel Joaquín, de Nazón Joaquín, Atlair y Benjamín Joaquín, que tienen su sede en Guanajuato, donde está la Torre de la Fe, que tienen camino al Cerro El Cubilete, y eh, pues ellos llegan con la feligresía y les dicen, pues el siervo de Dios o el apóstol, como ellos le llaman, pues tiene un deseo que construyamos a las afueras de Tapachula, por ejemplo, te voy a dar ejemplo de Tapachula. Ujú. Tapachula, Chiapas tienen una iglesia con pues, la figura del Taj Mahal. Entonces, vamos a poner un ejemplo de que en un terreno llano donde no hay cerco, nada. Y entonces llega el asentamiento. ¿Cómo? Los hermanos cooperan para comprar ese terreno, esa extensión de terreno. De ahí subdividen 10 hectáreas, bueno, lo reparten en dos pedazos, 10 hectáreas, por decirte un ejemplo, y esas 10 hectáreas las subdividen, en la cual crean, pues hacen un templo, o la visión es tener un templo y tener una casa del apóstol. Y de ahí, que es donde viene el fraude que esta gente comete, es que le revenden los terrenos a los miembros. O sea, le dicen, ahora, el deseo está aquí, ya lo cumplimos, ahora él quiere que tú vivas aquí. Entonces hacen una venta masiva entre todos los miembros, y es donde ellos pues empiezan a revenderles, pero pues es un lugar sin servicios públicos, es donde entra la parte política, donde ellos empiezan a gestionar ante las autoridades los servicios públicos, el drenaje, la luz, el agua, etcétera. Y como dicen, bueno, pues yo quiero que mi comunidad, la gente de esta comunidad amurallada de fantasma, vamos a llamarle, porque no hay una muralla como tal, pero es una muralla que te limita a salir de ahí, pues dicen, oye, pues ahora vamos a donarle un terreno al ayuntamiento para construir un parque para la comunidad, y al sistema educativo estatal o a la SEP para que construyan escuelas, que son las escuelas a las que van los niños de la iglesia. Crean una comuna. Ya que toda esta colonia tiene los servicios públicos a tope, ya pavimentación, drenaje, todo, teléfono, todo, y construyeron un templo, pues esas 20 hectáreas que compraron algún día subieron de valor. Entonces es cuando las otras 10 hectáreas que no habían subdividido, las subdividen y las hacen a nombre de la empresa inmobiliaria, y las revenden ahora sí a propios y extraños de la comunidad. Entonces ahí está donde ellos generan uno de sus negocios que ellos generan. Por eso es que la UIF pues les abre una carpeta de investigación a raíz, bueno, les abre una investigación a raíz de la denuncia de mi esposa Xochitl ante la Fiscalía General de la República, que quisiera decirte que prácticamente está congelada, donde ha faltado mucha voluntad del gobierno federal, porque a pesar de las denuncias, a pesar de las personas que han tomado el valor de hacerlo, y de todo lo que se ve que está sucediendo en Estados Unidos,
pues no mueven un dedo, ¿no?, de las exigencias que se han realizado. Y pues se congelan estas cuentas, se descongelan posteriormente cuando cambia de Santiago Nieto a Pablo Gómez, que también allí hay relaciones políticas, y te voy a llegar hacia dónde. No sé si tienes ahí, te platico un poquito lo que es el tema económico y financiero, por mencionarte uno, ¿no? Porque los Ujú. demás compran propiedades a nombres de otras personas, pero son propiedades de ellos mismos, donde ya previamente es firmado de que son ellos los dueños, ¿no? Como lo son, una organización de crimen organizado. A eso iba, creo, Sharim, porque a final de cuentas hablamos de que esta zona del país, Jalisco, por ejemplo, hay presencia del crimen organizado y uno de los sectores en donde más se mueven precisamente los propios cárteles de la droga para lavar dinero es en el sector inmobiliario. Entonces, ese paralelismo que hacemos es algo que va acorde precisamente a este comportamiento en donde hay todo un tipo de desvío de recursos y que a final de cuentas se vuelve un negocio para los mismos que en un momento dado se dicen los compradores de estos lugares, ¿no? Pues se puede prestar para esto. Igual ellos tienen una fundación o una asociación civil que se llama RECAP de México, que son las instituciones educativas de la luz del mundo. Entre ellos, eh, pues son elefantes blancos. O sea, aquí en Tijuana, yo vivo en San Diego, Ujú. California, nos tuvimos que mover seguridad. Y en Tijuana tienen una universidad llamada Samán de Jalisco, Campus Tijuana, que está operada 100% por ministros de la luz del mundo. Y en Guadalajara tienen la matriz o la sede, la Universidad Samán de Jalisco, donde precisamente la rectora de esta universidad, y ahí es donde empezamos a ver los perfiles que van construyendo. Esta Gabriela Ibarra Yepis, ella es esposa de un ministro, ella es ministro de culto, porque en la luz del mundo, aunque no les den el reconocimiento de ministro a las mujeres, pues quien toma las decisiones después del hombre en la cuestión ministerial es la mujer. O si la mujer, como mujer, tiene alguna necesidad, a quien se dirigen de una manera religiosa o ministral es hacia la mujer. Entonces, esta señora Gabriela Ibarra, pues no solamente es la rectora de la Universidad Samán de Jalisco, es es una consejera ciudadana de los derechos humanos en Jalisco, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, ellos van construyendo perfiles, y como la ley no le impide a ella, porque la ley de asuntos religiosos es muy ambigua y dice, mientras ellos se basan en que mientras no estén registrados, no son ministros, pero la ley dice que mientras tú administres y seas parte de la administración de la institución religiosa, formas parte de ella, por lo tanto no puedes ser votada. Entonces, entendemos que es una ley de hace 30 años, ¿no? Es una ley de hace 30 años eh, que ocupa ser modificada, renovada, para que, pues, organizaciones como esta no sigan haciendo lo que han hecho por décadas, ¿no? La luz Claro. del mundo va hacia 100 años, ¿no? Oye, Sharim, ahorita mencionabas, crean perfiles muy similares a lo que hacen los legionarios de Cristo, por ejemplo, que también se acercan al sector empresarial, los meten a sus escuelas y posteriormente estos son líderes empresariales, líderes de medios de comunicación y toman decisiones que protegen, a final de cuentas, a los legionarios. Es algo similar a lo que estamos viendo con la luz del mundo, pero ya abordando el tema Claro, incluso político, porque estamos viendo ya sí. a políticos involucrados en la toma de decisiones. Sí, volviendo al tema de esta señora de Gabriela, la conozco muy bien porque ella fue nuestro ministro cuando vivíamos en Ensenada junto con su esposo. Oye, ¿cómo vas a creer que una mujer que defiende a un pederasta, que dice que Nazón Joaquín es honorable y es inocente, y que predica a los niños de ese lugar que él es un inocente, sea una consejera ciudadana de los derechos humanos? Sí, claro. Y eso se le han hecho directamente a la presidenta. ¿Y qué hace con esto? La Luz del Mundo tiene una apertura para que la presidenta de los derechos humanos va a hermosa provincia como Juan por su casa, se sienta y te codea con otros pederastas señalados o con personajes que están siendo investigados, ¿no? Entonces, con personajes, por mencionarte, el pastor ahorita encargado de hermosa provincia, que es la sede,
Nicolás Menchaca, quien fue una de las personas que fue a silenciarnos a mi esposa y a mí, tratando de sobornarnos, una de las tres personas que tratando de sobornarnos para que silenciáramos los abusos en 2016, lo que sabíamos, o lo que supe yo en ese momento y que mi esposa ya sabía. Entonces, dices, ves a la presidenta, ¿por qué? Porque ahora, pues el gobernador Alfaro no se quiere ver relacionado directamente con la luz del mundo, después de que dijo que Nazón Joaquín era un amigo de él, y que Ujú. después de la condena de Nazón Joaquín de aceptarse culpable, dice que él, él lamentaba pues la situación y que deseaba que estuviera bien, pero este cabrón, perdón, este señor gobernador nunca se expresó en decir que lamentaba por las víctimas de Nazón Joaquín que viven en su estado al cual él debe de proteger, donde tiene funcionarios ante la Fiscalía General del Estado, que son miembros y que están solamente están filtrando la información y que la gente y los sobrevivientes, las víctimas, tienen miedo de ir a la fiscalía porque saben que está el hermano fulano o porque está sutano o porque, te voy a poner el ejemplo, el esposo de una ex regidora de Tonalá, Magali Figueroa, hey, es parte de la fuerza táctica de la Fiscalía General del Estado, donde están armados adentro de un templo tomándose una foto tres miembros de la luz del mundo, que te la puedo compartir. Sea, o sea, ¿y cómo dices, trabajan estos lazos? Y el gobernador, pues bien, gracias por su amigo Nazón, que hoy en día, pues ves que están construyendo las relaciones con Lemus, Ujú. quien puede ser el próximo gobernador del estado. Y las han construido, que hay algo muy, muy chistoso curiosamente, los dos partidos más fuertes en Jalisco son Movimiento Ciudadano y Morena. Ujú. El distrito 11 local de Jalisco es hermosa provincia. Ahí está el diputado. Pues el diputado de Morena, que era el presidente de los colonos en provincia, fue Morena, hijo de un pastor de la Luz del Mundo. Karin, ¿me repites el nombre porque se te frició un poco? Ah, perdón, Misraim Ujú. Alonso era el candidato de Morena en el distrito 11 en este 21 y es hijo de un pastor de la Luz del Mundo en provincia. O sea, la Luz del Mundo una asociación civil que se llama Colonos en Provincia, que se encarga de la administración de, de negocios, de cuidar de la comunidad. Por ejemplo, cuando es la Santa Cena, un espacio para vender comida te cuesta 50,000 pesos aproximadamente. Para durante esos 5 días, 6 días, o sea, una semana, esta persona pueda vender un espacio de 5 por 5, cuesta 50,000 pesos que van depositados a la Asociación Civil Colonos en Provincia. Pero es dinero que entra a la luz del mundo, nomás tiene la cara de la asociación civil que está afiliada a la CNOP. Entonces, eh, este muchacho pues es el candidato de Morena y, este, y por Movimiento Ciudadano, se me olvidó ahorita el nombre, pues se apellida Aguilar Tejada Hamlet. no, Hamlet es otro tema, ahorita te lo Ujú. platico. La otra candidata por el Distrito 11, Movimiento Ciudadano, fue, se me olvidó el nombre, pues se apellida Aguilar Tejada. Ujú. Y entonces, pues, ganaba Movimiento Ciudadano o Morena. Pues, gana Movimiento Ciudadano. Pero a raíz de esto, y en Milenio, sacaron un audio donde hay un pastor o un obispo de nombre Gilberto García Granados, quien es un operador político, pero más desde el lado clerical. En el mundo existe un grupo que se llama los comunales. Su nombre lo dice todo, en todos los aspectos, políticos, empresariales, sexuales, religiosos, todo. Y él es el líder de los incondicionales. Entonces, en el 2021, hace una reunión con ministros de Guadalajara y con jefes de grupo de la iglesia, porque la iglesia está subdividida en grupos de niños, jóvenes, casados, y etcétera, hasta los solos, que son como es algo muy avergonzante, muy vergonzoso ser solo, porque ser solo es como el que pecó, el que fornicó y lo mandan a un grupo donde no tiene derechos. Entonces, eh, Gilberto pues pide y coacciona a los
a los ministros por Carlos Lomelí, candidato a la alcaldía de Jalisco, de Guadalajara. Y está abiertamente ahí en Milenio el audio. Y este Carlos Lomelí lo que genera, quien es entonces era el superdelegado, bueno, anterior a eso, genera que él le hace una reunión a APEM, a los miembros de APEM, que ahorita te platico quién es, con Santiago Nieto, para ver la gestión de cómo descongelar las cuentas que tenían ellos como Luz del Mundo congeladas. Y te voy a decir a dónde va. Una de estas cuentas, que era la principal, era una que, porque la Luz del Mundo está subdividido en México en 5 registros, tiene 5 registros la Luz del Mundo, pero tiene una sola arca monetaria, ¿no? Mm. Y un solo apóstol. O sea, es jurisdicción norte, sur y centro, Iglesia del Dios Vivo, Columna de Apoyo a la Verdad y Fraternidad Levítica, que era la que estaba congelada, que precisamente Gilberto era el director de ese registro, en las cuales dentro de estos 5 registros, Nazón Joaquín funge como apoderado legal. Sus hermanos de alto caballaje, vamos a llamarlo así. Pues este señor estaba cubriéndose él mismo y gestionan a través de los abogados Nazar, pues, como su representación jurídica, ¿no? Eh, este obispo, pues es alguien que ha sido clave en la política clerical de la Luz del Mundo desde años atrás, desde Fidel Herrera en Veracruz, donde con Fidel Herrera, Samuel era muy cercano a él y le hereda a Yunes Landa, ¿no? Ujú. Yunes Landa es cercanísimo, cercanísimo a la Luz del Mundo. Y con Fidel, pues ellos generan espacios y después con Duarte, pero curiosamente uno de esos espacios que generan es para su hijo, un vocero de la Luz del Mundo llamado Silem García Peña. Silem, siendo ministro de culto, es regidor por Jalapa. Siendo diácono de la iglesia, ya con un cargo público, un cargo dentro de la iglesia mayor, es candidato a diputado por Movimiento Ciudadano en el 2018 por la vía plurinominal, que es cuando sale Hamlet a ser candidato también plurinominal en el 2018 por Movimiento Ciudadano. Posteriormente se convierte en el pastor jurisdiccional o distrital de Puebla. Y en Puebla tienen ellos un ecosantuario en Amozoc, Puebla, que por cierto el alcalde de Amozoc, de apellido de la Rosa, pues es miembro de la Luz del Mundo y era una persona muy cercana, que deriva de las negociaciones que ellos hacen como culto. Donde en Amozoc, pues, ¿qué querían? Pues tener las facilidades para construir este ecosantuario, que en 2019 desde la Luz del Mundo, porque es como otra hermosa provincia. De hecho, Ujú. ahorita se llama Colonia Nación. Ese lugar, y te comparto las fotos de igual manera, Miguel Ángel hace un meeting con la Luz del Mundo, adentro de las propiedades de la Luz del Mundo, de Morena. Yo te quiero decir abiertamente, yo como te decía, participaba en la política Ujú. directamente con Nazón y era miembro del PAN, pero no por eso tengo ningún señal. También el PAN tiene lo suyo. De ahí se deriva Manuel Reyes Carmona, de la alianza del 2018 PRD Movimiento Ciudadano. Así llega él, ¿no? Entonces, pero regresando a Mazo Puebla, en 2019 el meeting, ahora sí lo que voy es por la Asociación de Profesores Empresarios de México, que es la dichosa APEM. Esta APEM era como el brazo político, el nuevo brazo político de la Luz del Mundo, porque sabemos que hoy están con Humanismo Mexicano la historia de que esta no es la primera vez que la Luz del Mundo busca tener o tiene una agrupación política nacional, es la tercera vez. Y digo, cosas, yo a veces pongo el ejemplo, la Luz del Mundo estaba como Scar en El Rey León, en las penumbras, Ujú. pero llegó un momento en el que florecieron un poco y fue la caída de su apóstol. Fue Oye, cuando Seri, públicamente, manda, pero ¿qué ofrece la manda, luz del mundo a los partidos para conseguir tanto? ¿Qué es lo que este grupo les da, en pocas palabras? en pocas palabras, les ofreces como Luz del Mundo el apoyo con los votos. A todos les ofrece lo mismo, ¿no?
porque en una elección tú vas a ver candidatos del PRI, del PAN y de Morena o de MC compitiendo y todos de la misma iglesia y en la misma ciudad, puede pasar. Y a mí no es, en 2016 me tocó ser parte de una planilla para municipios y el que era candidato a alcalde de un partido estatal era de la luz del mundo, ¿no? Y miden quién trae más posibilidades, eso es lo que quiero llegar. Yo formaba parte de esa planilla del cabildo. Entonces, eh, llega este señor a ser alcalde, busca ser alcalde, pero era un partido muy pequeño, se llama el partido de Baja California, así se llama, o no sé si esto exista. Entonces, midieron, este señor, pues, era un partido pequeño que no trae nada, que logró colarse sin autorización, porque para esto yo te decía el nombre de los ministros. Ujú. ¿Por qué? Y está, pero hay ministro principal, que es la clave política de la luz del mundo, que se llama Rogelio Zamora Barradas, lo mencionaste, que es el Ujú. papá del senador Israel Zamora. Así es. Obviamente vemos que Israel llega a través de la negociación del 18 y entra por el PRD porque esa era hacia ese lado donde iban ellos. Yo ya iba en la negociación del 18 para ser diputado federal con el PAN. Y pues entra Rogelio, quien es AP, y ellos se sientan, los mismos miembros, vamos a decir, yo que soy un miembro del PAN, pues yo formo parte de una planilla, o sabes que tengo intenciones, porque es a donde tú vas a trabajar a ese tema, a tener los espacios de elección popular. Entonces, tú buscas la reunión con quién va a ser el próximo alcalde, con quién va a ser el próximo gobernador o el próximo diputado local, el que tiene el mayor plus. ¿Quién crees tú que sí va a ser? Y empiezan a hacer las alianzas. Por eso, pero la luz del mundo mete sus huevos en todas las canastas. Ahorita tú ves a Emanuel Reyes Carmona teniendo un nuevo líder sectario llamado Marcelo Ebrard Sí. y abandonó a su líder sectario Obrador, pero ves a Israel Zamora sentado con Claudia Sheinbaum. O sea, la luz del mundo ya está jugando. Saben hacia dónde está cargada la balanza, pero saben con quién están tratando de jugar. A final de cuentas, cuando te sientas con el político, pues hablas, charlas un poco, te ríes, la juegas, y de repente empiezan a hablar, tú como una persona que dices que no opera las cosas, pues empiezas a relacionarla, a romper el hielo, y llegas al punto en el que dices, pues está la iglesia, hay un líder que se llama Nazón Joaquín, somos 5 millones de miembros, que es una mentira en el mundo, y casi 2 millones de miembros en México. Imagínate cuando tú le dices a un político que a nivel federal son 2 millones de miembros, que es una mentira, porque estos 2 millones de miembros lo cuentan primeramente desde un niño desde un día de nacido hasta el anciano más longevo de la luz del mundo. Que el mismo INEGI te está dando en sus resultados, que bueno, son cerca de 200,000 nada más, pero te cuentan hasta los niños de 0 a 14 años y de 14 a 18 y así se van. Entonces, ellos llegan con esos números. ¿Y qué político? Y luego de ahí, cuando ven que ya como que acceden, los invitan a ir a hermosa provincia a la Santa Cena. Y ahí es cuando le enseñan los espejitos a los políticos. Porque ahí he ido a la explanada de la Basílica de Guadalupe y caben 12,000 personas, 10,000 personas. Y tú en una calle que mide 7 metros por 100 metros de largo, que es más o menos lo normal, pues ves lleno de gente. El político dice, aquí son muchos. Vale. Y ya me dijeron, y ya me dijeron, todavía como Yunes Landa lo suben al balcón con el apóstol, le dan todo el trabajo, o sea, le preparan todo para decir, mira, aquí están los espejitos. Previo a eso, pues ya hicieron ciertas negociaciones para espacios públicos. También se sientan con los líderes de partido. ¿Cómo construyes la relación de la luz del mundo con los políticos? También en la otra parte son las asociaciones civiles que ellos tienen, ¿no? Tienen por ahí alguna asociación civil en beneficio de jóvenes, de cosas deportivas, tienen la asociación civil de la esposa de Nazón Joaquín, que por cierto ha recibido varios reconocimientos por parte del gobierno de Guadalajara, gestionado por sus regidoras. Pues sí, una mujer que está siendo investigada y demandada. Eh, y
te voy a poner el ejemplo en lo particular conmigo, en San Joaquín, pues creo una asociación civil llamada Uniendo Voluntades en Ensenada, bajo pues el apoyo, el cobijo y el respaldo de Nazón Joaquín. Y así es como ellos lo trabajan. O sea, dicen, a ver, hago una asociación, tengo un perfil político también, cuando son proyectitos de los de arriba. Tengo Ujú. un perfil, genero una asociación civil, pongo a todos los hermanos a trabajar para apoyar esa asociación civil, porque con solo yo ir, que fue el caso mío, fue Nazón personalmente a inaugurar esa asociación civil, pues ya todo el mundo se activa y entiende que es el respaldo de la iglesia. Y te dice, este es el trampolín a la política. Tu trampolín hacia un espacio, perdón, mayor. Utiliza esto. Entonces, estás poniendo a la iglesia a tu servicio, que fue mi caso, y donde él personalmente dice a mi esposa, dile a Charín que yo voy a pagar su presidencia. ¿Por qué? Porque él ya trae estructurado y generado. Volvemos, por darte un ejemplo de cómo funciona con un miembro. Ahora imagínate que la PEM, que es la plataforma oficial de la luz del mundo, que es prácticamente la estructura territorial de la luz del mundo, porque ahí entran profesionistas, empresarios, entonces, de estudiantes, perdón, pues entran los niños de la primaria hasta el hermano que tiene un negocito. O sea, es toda la estructura. Entonces, ellos tienen una estructura nacional que es liderada por Rogelio Zamora Barradas, estructuras estatales, estructuras municipales y estructuras por colonia, en las cuales ellos, a través de estas personas, que son como otra ala, pues se juntan, llega un momento donde se junta la PEM para negociar espacios y después ya en campaña para respaldar los espacios, porque son una asociación civil de puros miembros de la luz del mundo. Son por eso que organizan el homenaje a Nazón Joaquín en Bellas Artes. Cuando ellos como APEM, que es Rogelio, pues le tú al apóstol en mayo cumpleaños, el 7 de mayo. Ujú. Entonces eras de cuenta que una festividad de jeque árabe. Todo el mes te celebrabas cosas. Por ejemplo, a la APN Humanismo es un regalo, es un presente de Manuel Reyes Carmona y de los políticos a Nazón Joaquín. Y ahorita te explico por qué. En ese año, en ese mes, tú tú preparas todo lo que puedas, un nombramiento de una calle, un reconocimiento de un pueblo por ahí, si es una maestra por ejemplo, la SEB le entregó un reconocimiento a Nazón Joaquín, ¿no? Y eh, no sé, donde tú estés generas reconocimientos a él, reconocimientos, para engrandecer a su persona, que por cierto, pues imagínate un líder que estudió hasta cuarto de primaria como Nazón Joaquín. O sea, teniendo instituciones educativas su papá, pues hasta dónde están construyendo el ego de esta persona que no tiene un respaldo educativo. Y lo digo porque así dice en su cartilla militar en los años 90, cuando él tenía 21 años, algo así. Dice que hasta que él tuvo 21 años, hasta los 21 años había cursado hasta cuarto de primaria. Y este es el líder de la luz del mundo. Entonces, generan estos reconocimientos y hacían, por ejemplo, la PEM organizaba eventos en el Senado, eventos a través de la plataforma. En el 2018 hacen un foro de laicidad. En realidad era un meeting político. Acude, y te puedo facilitar el video, Ujú. acude José Antonio Meade como candidato por el PRI. Fíjate, los nombres que te voy a dar y cómo compartieron un mismo escenario siendo candidatos. José Antonio Meade como candidato a la presidencia de México. Mancera queriendo ser senador. Y Clara Bruga, no, Barrales, Mm. queriendo ser jefa de la Ciudad de México. Aquí hay algo bien importante, la relación Barrales-Rogelio Zamora es muy cercana. Entonces, tienes a estos personajes y hasta me atrevo, hasta Margarita Zavala la llevaron a un tema de la luz del mundo también, en esos años. O sea, por todas partes la juegan. Entonces, la PEP genera este meeting y hacen reconocimientos al apóstol. 2018. 2017 en el Senado de la República le organizan un foro también, perdón, 2017 fue en el World Trade Center de la Ciudad de México,
todo un foro por su cumpleaños. Es la manera de que tú como profesionista, como incondicional a él, le estás dando un regalo en el área política y educativa. De ahí, en 2018 es cuando hacen el evento que mencionabas en Acapulco, donde acude el gobernador. Ese foro en realidad era un regalo a Nazón Joaquín por su cumpleaños. Fue el 14 de mayo, 13 de mayo, y Bellas Artes era la cereza del pastel de su cumpleaños, públicamente, que era su homenaje. Y todo esto lo construyen a través de los políticos. Por si tú crees que yo como un simple ciudadano puedo llegar y hablar con la Secretaría de la Defensa Nacional y solicitarles que la Secretaría de Marina, perdón, vaya y toque a Bellas Artes, la orquesta de la Marina, a un evento donde es algo supuesto, pues es cultural porque había ópera, pero que es un reconocimiento para un líder religioso. O sea, yo no hubiera podido lograr eso. Lo logran a través de sus políticos. Y en este caso, el principal gestor, pues era ese Bellas Artes de Nazón, fue un regalo personal de Rogelio Zamora Barradas y de su hijo Israel Zamora para Nazón. Caray. Porque entonces ellos organizan todo. Ese es. Y el mayor peligro político que tienes en la luz del mundo se llama Rogelio y su hijo Israel. Porque tú crees que Rogelio va a dejar desprotegido a su cachorro, Sí, claro que que no. quiere ser, que quiere ser jefe bueno, de la elección de Cuauhtémoc. O Claro. sea, y la supieron jugar, o sea, la han sabido jugar muy bien porque Rogelio es diputado en el 88 por el PAN Ujú, y es diputado en el 94 por el PRI ujú, y en el 97, antes de tu salida, se va al PRD, porque ya estaban viendo el tema de la izquierda. Ellos siempre han tenido una tendencia de la izquierda, más de ujú, izquierda, más juarista. Vamos, ellos, la luz del mundo es juarista, 100%. Y, y entonces no se dan las cosas, pues gana el PAN en el 2000. Yo te digo, yo estaba muy chico, ya tenía 15, 16 años, y, pero yo miraba que mis tías, que mi familia y otros hermanos se juntaban en reuniones. Yo ujú. ya tenía su razón, 15, 16 años, 16. Y entonces empezaban a hablar de un grupo llamado Expresión Ciudadana. Sí. Y esos son los inicios de la luz del mundo en las APNs. Entonces, Rogelio Zamora, después de que sale de ser diputado y se envuelve en el tema político, siendo un ministro de culto, así como te lo comentaba Silem García Ujú, Peña, que por cierto, ahorita su esposa es regidora por Jalapa y en el mismo por Morena, Sabdi Quesada, Valdés ujú, Quesada, siendo una ministra de culto, siendo regidora, ¿no? Entonces, regresando a Rogelio Zamora, eh, fundan la agrupación política nacional Expresión Ciudadana, ujú, creo que en el 2002. Y el presidente Rogelio Zamora, y si no me equivoco, obtuvieron alrededor de 17,000 votos, 17,000 firmas, perdón. No les funciona, les truena el tema y ya no construyen otra a, APN, pero ahora por medio de un miembro que ya construyeron desde los 2000, 90 y tantos, que fue diputado por la legislatura en la Ciudad de México, de nombre Samuel Hernández Abarca. ujú, Samuel eh, eh, genera a la APN Expresión Liberal Democrática, como alrededor del 2010, por ahí. No la registran todo, les truena que prácticamente todos los miembros igual que Humanismo, todos los que forman la APN eran miembros de la Luz del Mundo, todos. Josué Bravo, que era el vicepresidente, me acuerdo que hay una señora que fue regidora por el PRD en Tijuana, Refugio, este, todos formaban parte de ello. No les funciona y como en el 2012, ¿te acuerdas que Manuel Espino traía el tema de un partido político? ujú. No recuerdo, era uno morado, era un color morado, recuerdo. No recuerdo bien el nombre del partido político. Entonces, como a Samuel trataron de hacer
no lograron espacios importantes, sale la oportunidad de registrarse con Manuel Espino y crear, porque Manuel Espino no traía gente, entonces estaba creando los comités distritales, que es lo que ahorita está haciendo el diputado Fabio Castellanos y Emanuel Reyes para Marcelo Ebrard. Entonces, forman comunidades, ellos ganaron, pues ya es que tienen que tener cierto número de votantes, ciertos delegados, entonces ellos acapararon eso. Y en Durango, en Baja California, en todo el país se estuvieron moviendo, donde tenían mayor presencia para ayudar a la fundación del partido, pero no les alcanzó. Claro. Que fue ¿Por qué? Porque en realidad la luz del mundo no es lo que dice. Claro. O sea, la luz del mundo en números no es lo que dicen. Pero a lo que me refiero, ellos traen la flautita. Ellos traen la flauta. Y ahora en el 2021, o perdón, 2023, el regalo para Nazón Joaquín en la cárcel fue Humanismo Mexicano. Ellos Claro. sabían que el 30 de abril, o el 31 de abril, perdón, no 30, era un día antes del fin de mes, era cuando se iba a dar como el registro a las APNs. Sí. Y curiosamente el día siguiente inicia mayo inicia el aniversario del líder. Y todo el mes están haciendo celebraciones, aunque él esté en la cárcel. Sí. El 7 de mayo, tú en tu casa pones un pastel, pones las imágenes de él y le cantas las mañanitas. Esto es lo que hacen los miembros. Entonces, ¿cuál era el presente de ellos? Tenemos una APN que en esta elección nos vamos a aliar con Marcelo Ebrard, porque la relación de Rogelio con Marcelo es muy cercana. Entendamos que fue un funcionario también del PRD y miembro del PRD. Claro. Entonces, aquí está, vamos con Marcelo, pero ya no puede ser la PEM. La PEM ya está quemada. La PEM es la luz del mundo, ya saben todos. Entonces, ahora hemos creado una nueva PEM bajo el nombre de Manuel. Claro. Entonces, ellos ya fueron construyendo todo, pero por Sí. otro lado, en esa APN, que es la tercera que ha intentado la luz del mundo, o que ha hecho la luz del mundo, en ese tema ves otras esferas. Acá mandan a Emanuel Reyes Carmona con Fabio Castellanos, que Fabio, pues es más gris que el gris, que siempre trae su traje gris. Y lo mueven y lo están impulsando porque pues, no tienen, no, simplemente era el amiguito de ellos, ¿no? Y lo pusieron. Claro. Familiar de alguien de la cúpula, por cierto. Y dicen, en la otra esfera nos tenemos que apoderar de Morena, porque ya nos hemos sentado con Delgado, con Mario Delgado, hay fotos, y hemos de los políticos cómo están con Mario Delgado, y ya ellos han negociado. Sí. Y a Hamlet le da, oye, el representante, o sea, vamos haciendo un análisis, ¿qué poder tiene Hamlet Almaguer para ser el representante de Morena ante el INE? ¿Quién está detrás de Hamlet Almaguer? Claro. No. ¿Quién está detrás de Manuel Reyes Carmona para que pueda tener la presidencia de una comisión, de la Comisión de Salud, Sí. donde él debería estar luchando porque las víctimas de la luz del mundo tengan justicia respecto a su salud, a su emoción, a todo? Hay una parte, él se debe encargar de la salud de los mexicanos. Y por otro lado, ves a Israel Zamora con su propia ruta, donde ya están, como pues tú lo sabes también, en Estados Unidos está el voto migrante. Sí, claro. Por lo tanto, hay representantes de los partidos migrantes. Yo puedo ser diputado migrante. Soy un ciudadano que reside en Estados Unidos, que tengo Claro. 6 meses y vamos. Sí, por Pero supuesto. en un partido pequeño como el Verde, tú puedes negociar. O sea, la luz del mundo ya no está haciendo política mexicana en México, sino también en Estados Unidos. Y Israel es quien está viniendo con la bandera de la PEM de su papá y del orden del siervo de Dios, por así Sí. llamarlo a Nazón, que así lo llaman, a construir liderazgos aquí en Estados Unidos, por lo menos en California, y sé algo de Texas, pero por lo menos en California, donde están credencializando a todos los hermanos, con su Caray. INE de México, con su INE Sí. con dirección de Estados Unidos. Hay una instrucción ahí. No se dice abiertamente, pero todos son temas
subliminales. Te voy a decir, hablándote hace ratito de Josué Bravo, Ajá. el que era el vicepresidente de Expresión Liberal Democrática, él fue candidato a diputado en el 2012 por el por el PT Ujú. plurinominal. También como, es otra manera cómo operan ahora la feligresía también. Llega en Senada, lleva la oración, en la Luz del Mundo tienen 3 oraciones al día, 5, 9 y 6 de la tarde, llega a las 6 de la tarde, con su trajecito y todo lleva la oración y le hacen como una presentación, ay, viene nuestro hermano de fuera, la Ciudad de México, bla, bla, bla. Lleva la oración, terminando la oración, la gente ya había citado en el sótano de la iglesia a un meeting para quien era la candidata diputada por el PRD. ¿Y qué pasa? Como iban en alianza, este señor se quita la corbata, la camisa y baja al sótano con su Claro, camiseta del PRD como candidato. ¿Qué hicieron? Y tenías a un ministro que es el esposo de Gaby Barra, cuando salían de la iglesia, diciéndole por el amarillo, por el amarillo. O sea, pero por otro lado se lo estaban jugando también a Peña Nieto, en Veracruz, ¿no? Y por otro lado se claro, lo están jugando al PAN, ¿no? O sea, se lo están jugando al PAN en Jalisco o a Movimiento Ciudadano de Jalisco. Si te fijas cómo ellos reparten sus piezas. Y ahorita el peligro está en el Partido Verde con esta gente. claro. Se Me van a quedo, apoderar del verde. Ah, claro, perdón. mi querido Sharin Guzmán, de verdad, te agradezco muchísimo estos minutos. Abierta la invitación para seguir platicando sobre Cuando este gusten. tema. Y por lo pronto agradecerte, por supuesto, estos minutos para nuestra comunidad. No, pues muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Seguiremos luchando por la justicia en México contra Nazón Joaquín y sus cómplices.